Pues muy bien, pues gracias a Producciones Pichichi, ¿no? Por este material. Una zona, como pueden ver, en Tehuantepec, Bengolá, es prácticamente olvidada, sin nada más se puede notar por ese anuncio que veíamos por ahí, ese letrero, que es una zona federal, que es una zona arqueológica, porque vaya que está, hijo, parece de película, ¿no? Todos estos árboles secos, y vemos ahí donde está el río, pues sí se conserva, ¿no? Pero lleno de esta magia, ¿no? Con estos nidos de papayón, yum yum, ¿no? Eh, eh, con esta frutas, con estas estructuras. Como vimos también en la lámina, estas ya son de periodo posclásico, son prácticamente las últimas zonas zapotecas que hay, ya en la época de la caída de Tenochtitlan. Pues vaya, ¿no? Qué atmósfera tan impresionante, ¿no? Estar en esos sitios. Ahí con las lajas, todas las piedras, aquí vemos una entrada de tumba. O sea, prácticamente olvidada, ¿no? Y pues, aquí tristemente eso implica que haya mucho saqueo, ¿no? Que mucha información se pierda. Pero pues también, ¿no? Lo importante de estos espacios es difundir, ¿no? Cuál es el estado de estos sitios, tanto para si hay oportunidad de recorrerlos, o a través de estas vías, pues tener conciencia, ¿no? Presencia de que existe este patrimonio, ¿no? Como vemos prácticamente en el olvido, ¿no? Sin embargo, pues se puede apreciar esta dimensión que tienen, ¿no? También veíamos imágenes que nos mostraban, ahí se puede apreciar en la parte inferior este río, aquí lo vemos en medio, esta zona ceremonial existe. Aprecien el entorno geográfico que enmarca estas construcciones, ¿no? Como el caso de la eh, estructura más grande. Bueno, también vemos este juego de pelota común en todo Anáhuac. Y también podemos apreciar esta orientación que hay con las montañas. Esta justamente, vamos a regresar un instante. Aprecien, ¿no? Esta es una de las más grandes y está orientada. Algún fenómeno, tenganlo por seguro, se manifiesta aquí con esta montaña, ¿no? Astronomía de horizonte, arqueastronomía. Aquí vemos las estructuras, impresionante, ¿no? Imagínense cuántos, qué habría aquí, ¿no? En su interior de estos recintos sagrados, ¿no? Prácticamente olvidados, así como vemos cayéndose, derrumbándose, invadidos por las plantas, por los animales, ¿no? Antes aquí territorio sagrado. Igual todo esto cubierto con estuco y pigmento. Esto fueron como vemos también pintura mural, aquí tanto conectando con esta historia ancestral, más de 10.000 antes de Cristo, con estas cuevas todavía en este sitio, hasta finalizar, ¿no? En el periodo posclásico, esta zona arqueológica de Bengola de 1521. En esa época fue cuando concluyó su ocupación. Ahora vamos a ir eh, desde Bengola hasta Tehuantepec. Vamos a regresar, ¿no? Aquí lo vemos. Vamos a hacer una pausa. Zona arqueológica Panteón Antiguo Santa Cruz Togolava, posible palacio de Cosijopi, primer y único rey zapoteco de Tehuantepec. Ya por esta, ¿y por qué de Tehuantepec? Bueno, porque pues comentábamos, ¿no? Los mixtecos vienen descendiendo desde la Sierra Norte de Puebla, desde la parte de la Sierra Norte de Oaxaca, en el estado de Puebla,
De hecho, también llegaban hasta allá la ocupación, los mixtecos comienzan a descender ocupando los valles centrales de Oaxaca y desplazando a los de Viniza hacia Tehuantepec, ¿no? Por eso es que aquí vemos eh, el Palacio de Cosijopi, primer y único rey zapoteco de Tehuantepec. Este también es el periodo posclásico, concluye a la llegada a la caída de Tenochtitlan, ¿no? A los principales pido licencia para cantar y a la concurrencia digo que todos deben bailar el son de la medianoche de esta fiesta titular. Los viejos hacían derroche de gracia tan singular. Son del ombligo, penas olvidará. Y yo les digo, pronto amanecerá. Son del ombligo, penas olvidará. Y yo les digo, en esta hermosa enramada tan llena de colorido, con las hermosas teguanas parece un jardín florido. Lucero de la mañana que vas por el firmamento, si ella me diera esperanza, por Dios viviría contento. Skippy mayordomo, Neshe la mayordomo, Ucati picardia. Skippy Juana, Neshe la Juana, Ucati chegalia. Skippy mayordomo, Neshe la mayordomo, Ucati picardia. Skippy Juana, Neshe la Juana. Bien, pues nos adelantamos con este tema, ¿no? De Tehuantepec. Entonces es importante, ¿no? Lo que nos comparte este usuario. Togulaba se encuentra en una zona arqueológica que todavía conserva un elemento piramidal conocido como la lomita, 2.5 metros de alto, y los pisos de yeso pintado en rojo de un palacio. Qué tristeza, ¿no? Pero no que se conserve, lo triste es lo siguiente. Ahí está el montículo en la plaza, vemos en qué condiciones está, también olvidado. Sugiere este fue el lugar de un complejo ceremonial y administrativo, a menos 200 casas y población de 1000 a 1200 habitantes, con ocupación 100 años anterior a la llegada de los españoles. Pues era un sitio importante de asentamiento, ¿no? De los últimos de la cultura viniza. Ahí están los basamentos de adobe, que también era característico